Bueno, buenos días. Yo soy Mauricio Padilla y hoy día vamos a ver la animación en el punto de venta. Este tema es súper sencillo, pero a la vez es muy importante, sobre todo cuando vamos a trabajar en puntos de venta físicos, como tiendas, de decoración, de textil, etc. ¿Qué vamos a aprender? Primero, nuestros objetivos son: ¿qué es la animación en el punto de venta? Dar una pequeña y breve descripción y definición de qué es esto. Los factores básicos que influyen en la animación del punto de venta. El mobiliario comercial básico y las zonas dentro de un punto de venta. ¿Vale? Como veis, sabéis, el punto de venta es una zona física, es la tienda, en cierta forma. Bueno, ¿qué es la animación del punto de venta? La animación del punto de venta son todas las acciones que nosotros vamos a poner en marcha y en práctica para presentar un producto de forma atractiva a nuestros clientes. Todo lo que hay detrás, dentro de una presentación de un producto, como estos bolsos, estos zapatos, está medido, está pensado, está hecho de tal forma de que al momento que nosotros veamos el escaparate o veamos una estantería, nosotros tengamos ganas de saber qué es, de que nos atraiga ese producto. ¿Cuál es la finalidad de la animación? ¿Cuál es el objetivo de esto? Es captar la atención del cliente, también obviamente incrementar las ventas. Crear una imagen dentro del consumidor también es muy importante porque eso nos va a hacer diferenciarnos. Por ejemplo, si el cliente ve un escaparate muy llamativo, entra en esa tienda espectacular con unas luces, un diseño, un ambiente, un aroma, él va a generar una experiencia, lo va a interiorizar y va a recordar de una forma más rápida qué marca era, dónde estuvo, qué lugar era. Fidelizar al cliente, de que él vuelva a venir porque le encantó nuestra tienda, entregar una experiencia satisfactoria, o sea, completa, donde el cliente se sienta a gusto y esté el máximo de tiempo posible, porque eso va a garantizar una venta. ¿Qué conjunto de técnicas podemos utilizar? Por ejemplo, tenemos que se deben unir para poder lograr esta acción. Evidentemente, es los soportes, que son técnicas físicas, técnicas psicológicas como las promociones, técnicas de estímulo, que son la ambientación sensorial, por ejemplo, técnicas personales, que son los animadores o nuestros vendedores. Ellos van a ser también parte importante de la animación del punto de venta, que quieran probar ese producto, por ejemplo. Clasificación de ambientaciones en el punto de venta. La clasificación la podemos dividir en dos, que son la ambientación sensorial, la temporal, ¿vale? ¿La temporal qué es? Esa ambientación. Normalmente se divide en dos, entre la permanente y la intermitente. La permanente tiene que ver con todo lo que nos mueve, obviamente, dentro de un punto de venta, que son los muebles, las estanterías que están fijadas a las paredes, la decoración. Es el conjunto de esos elementos que en realidad solo se van a cambiar si es que se estropean, se rompen, se oxidan, etc. Pero que dan un ambiente y dan, en cierta forma, una imagen a esa tienda. Y intermitente tiene que ver con las cosas que nosotros vamos a utilizar en un momento determinado. Mostradores específicos de exhibidores, por ejemplo, la presentación de las ofertas, Black Friday, eh, no sé, el Día de la Madre, Navidad. Esos son esos elementos de temporalidad que nosotros ambientamos en cierta forma a ese espíritu navideño, por ejemplo. La sensorial tiene que ver más que nada con nuestros sentidos. Esa ambientación es muy importante dentro de un punto de venta, porque el cliente no solamente observa, el cliente también toca, el cliente también recibe y tiene una percepción, también escucha, también tiene una atracción cromática, y esto es importante al momento de darle una acción y una atracción a nuestro punto de venta. Tener estos elementos de una forma adecuada nos va a favorecer mucho al momento de que el cliente entre y quiera comprar. ¿Cuál es la ambientación intermitente? Como ya me dijimos, tenemos la, por ejemplo, la navideña, tenemos también el Día de la Madre, y la permanente son todos los muebles
o mobiliario y decoración, etcétera, que está fijo, que no se mueve, las luces están fijas, por ejemplo. Otro ejemplo de ambientación sensorial tenemos, por ejemplo, cuando uno visita, por ejemplo, o, por ejemplo, tenemos la de los vinos, que tenemos una ambientación gustativa, olfativa, colores, etcétera. En el mar, por ejemplo, cuando vamos a comprar pescado, si nosotros ponemos una música de fondo, por ejemplo, un sonido que sea recordar la playa y los clientes están comprando estos mariscos, estos pescados frescos, obviamente el cliente va a estar en una experiencia de que él se va a sentir cómodo y va a asimilar mucho lo que estamos queriendo que él compre. Como ya había explicado, ambientación sensorial, tenemos la cromática, que tiene que ver con los colores, la lumínica, que tiene que ver con la luz que nosotros le impactamos en cierta forma al cliente, donde queremos que él mire el foco de atención. La decorativa tiene que ver con el ambiente, las paredes, es que van a haber cuadros, diseños, artículos, etcétera. La bicicleta, por ejemplo, de alguna tienda deportiva que está colgada del techo, que es antiquísima y que eso le da un lado vintage, etcétera. La sonora ya sabemos que es el sonido, la música. La música trae mucho y el cliente va a marcar el paso en cierta forma dentro de su recorrido. Por eso la música influye mucho dentro de la compra y la venta de los productos que nosotros queremos llevar a cabo. La olfativa, como bien ya había dicho, tiene que ver con la sensación, los aromas agradables de las tiendas o no, esos perfumes de ambientación. Eso también genera atracción antes de que el cliente incluso observe nuestro escaparate para poder entrar. ¿Qué factores básicos de la animación en el punto de venta influyen? Esto es lo básico que tiene que tener un punto de venta: mobiliario, decoración, iluminación y color. Esto es lo que nosotros vamos a utilizar para animar el punto de venta. Vamos con el primero, mobiliario. Eso es un factor muy influyente dentro del recorrido del cliente. Este es un mapa inconsciente que marca por dónde debe circular. Debe ser adecuado al estilo del establecimiento y el objeto que busca. El mobiliario no es más que nada que los muebles que están dentro de un espacio de venta o punto, ¿vale? Estos muebles van a marcar el recorrido porque donde nosotros los dejemos, en cierta forma, va a dejar un espacio para que el cliente se pueda mover dentro del punto de venta. Por eso es importante su uso estratégico. Y esa disposición se clasifica, que es como lo vamos a ver ahora. Hay distintas disposiciones de mobiliario dentro de un punto de venta, que son, por ejemplo, en espiga. En espiga no es más que nada que los expositores, las góndolas, que son los rectángulos grises más oscuros en la primera imagen, están enfrentados. Cuando el cliente entra por la puerta, que son esos semicírculos o un cuarto de círculo blanco, observan todos los productos que se van a exponer. Eso tiene una ventaja por un lado y una desventaja. Normalmente se utiliza para espacios pequeños que no tienen un surtido tan claro. Y la desventaja, evidentemente, es que el cliente, si observa y no se da cuenta de que quiere algo que hay ahí, no le atrae algo, no va a entrar, porque ya tiene claro qué es lo que hay. Libre es nuestra segunda disposición. La disposición libre tiene que ver con que se utiliza para, por ejemplo, boutique o tiendas de decoración, donde tienen muebles a medida, etcétera, donde en realidad no hay hay un orden estético y todo, pero no todos tienen la misma forma ni la misma longitud, y esto va cambiando porque llegan nuevos muebles, nuevas decoración, nuevos cuadros, etcétera, y hay que mover mucho el mobiliario dentro de estos espacios. Y obviamente el espacio que hay, la optimización no es la más óptima. Se ocupa y se pierde mucho espacio, que es su desventaja. La tercera es la más común que nosotros encontramos, y un ejemplo claro son los supermercados. Los supermercados tienen la disposición en parrilla, que son cuadriculados, donde colocan sus estanterías, sus góndolas de forma paralela, generando un mapa encuadrado. Y la entrada, obviamente, el recorrido ya lo sabemos.
ya conocemos porque vamos continuamente, y eso también genera en el cliente aburrimiento, que es una desventaja, que a pesar de que podemos colocar muchos artículos porque está todo organizado de una forma que optimizamos el espacio, al cliente se le hace poco atractivo, lo que genera que él ya sabe dónde tiene y encuentra el producto y no recorre todos los pasillos, que nosotros queremos que recorra todos los pasillos. Otra disposición es la abierta o la cerrada. La disposición abierta es que no hay separaciones, no hay espacio entre sí. La disposición cerrada es, por ejemplo, IKEA. IKEA es una disposición totalmente cerrada. Decoración. Tenemos, por ejemplo, las fotomurales. Eso es parte también de un factor que ayuda. Iluminación. La iluminación es importantísima en el momento de querer resaltar un producto en específico o lugares en específico. Productos de temporada, etcétera, utilizamos la iluminación. El color, como bien sabéis, son importantes también para generar una sensación en nuestro cliente. Un color de contraste, un color claro o un color oscuro va a generar una sensación distinta en el cliente al momento de percibir el producto. Y obviamente utilizarlo para resaltar colores blancos sobre negros, por ejemplo, azules para una tranquilidad, espacios, spa, etcétera. Para la alimentación, el verde, que es naturaleza, el rojo para las rebajas, el amarillo también se puede utilizar para rebaja o de atención. Ahora vamos a hablar un poquito de los mobiliarios comerciales básicos. Como bien sabemos, el más típico y el más básico son las góndolas. Las góndolas son estanterías que tienen por un lado y otro estantes, ¿vale? Que son los lineales. Y estas tienen a su vez en sus extremos las cabeceras, que se llaman cabeceras de góndola, donde se exponen los productos más importantes. Mobiliario comercial básico. Tenemos, por ejemplo, expositores donde se utiliza la joyería, las vitrinas, que son las peceras de cristal, que se utilizan normalmente por seguridad, pero para exponer productos de mucha luminosidad, que son las joyas. Mobiliarios comerciales básicos, por ejemplo, las estanterías, que son en los muros. También esto genera una percepción del cliente que lo podemos ambientar, jugar con ellos, por ejemplo, jugar con las sudaderas que tengan un estilo colgadas dentro de la pared, hace un ambiente. Otro tipo de mobiliario, por ejemplo, tenemos el panel wall, que es el móvil, que es donde nosotros podemos colocar muchos artículos. Están sus soportes y el claro ejemplo, que no es que está fijo, aparte del móvil, es el que se utilizan para las zapatillas. Otros tipos de mobiliario, por ejemplo, el Bulk Basket, Stand Checkout, que el Bulk Basket no es más que nada donde están los productos de promoción típicos, o calcetines, o ropa interior, etcétera, productos pequeños, textiles que se utilizan normalmente para atraer al cliente, que el cliente ya sabe que ahí va a haber una oferta o va a haber un producto a bajo precio. Y los stand checkouts son los productos que nosotros llamamos de atracción o productos por impulso, de compra por impulso, que son los chicles, productos pequeños que colocamos al lado de las cajas para que el cliente lo compre con agilidad. Otros tipos tenemos las hornacinas, que también son muy especiales porque nosotros damos un ambiente de profundidad a un espacio, que son más que nada las estanterías, pero dentro de la pared, las mesas, lo típico que nosotros colocamos los productos, los jeans, los pantalones, las camisas, etcétera, de un orden por tallas, eso también es algo típico dentro de un punto de venta. El burro o perchero, que sabemos que es donde se cuelgan las ropas, por eso se le llama perchero en cierta forma, tenemos lineales, colgantes, etcétera. Veleta maniquí y el corner, el veleta es donde se expone el producto y el veleta corner es en la circunferencia, en cierta forma, que es un perchero circular donde se colocan las prendas corner porque está en una esquina y es donde hay muchos productos similares. Por ejemplo, las camisetas que son similares, solo se diferencian por el color y las tallas, están en esos corners. Otros tipos de mobiliario son, por ejemplo, las tarimas. Las tarimas son para exponer, resaltar productos muy particulares, por ejemplo, los bolsos, maniquí, darle un poco de altura y que el cliente se fije en él, en cierta forma. Zonas de punto de venta, que es muy importante también, es los lugares en realidad donde el cliente está más tiempo.
Un claro ejemplo son este layout que muestra, tiene la entrada a la derecha, el cliente entra y, como dice aquí el gráfico, el 70% del tráfico del cliente donde se mueve es en esta zona. Y la zona fría, que está hacia la izquierda, es el 30% del tráfico. El sentido de la circulación de un cliente normalmente es en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, el cliente obviamente capta y tiene más atención en sus primeros momentos y en la parte de la zona fría, que es el otro sentido, obviamente el cliente ya pierde esa percepción. Por eso es importante saber estos puntos para nosotros intentar modificarlos con puntos artificiales. Para calentar esas zonas frías utilizamos algunos puntos para que el cliente se quede también tiempo ahí en esa zona fría y no se pierda en cierta forma y no se enfríe esa venta. ¿Cuáles son los puntos calientes y fríos? Primero vamos a definir un punto caliente artificial o un punto frío artificial. Son los que nosotros podemos mover, modificar. Por ejemplo, las zonas de caja las podríamos mover, pero son más complicadas. Los probadores los podemos mover. Pero lo que más utilizamos son las rebajas, promociones, cartelería en específico, que nosotros colocamos, o Bull Basket, donde el cliente choque en cierta forma al momento de llegar. Esos son puntos que nosotros movemos dentro de un punto de venta para que el cliente sea atraído. Estos son mostradores, cajas, zonas próximas, cruce de pasillos, porque el cruce de pasillos es como que tú giras y lo primero que ves es la cabecera de góndola, por ejemplo, y ese es un punto de impacto. Obstáculos en los recorridos, que son los Bull Basket, espacios con artículos en promoción, demostraciones, degustaciones, cabecera de góndola, baldas centrales, estanterías, próximos artículos de atracción. Todo esto son puntos calientes. Y puntos fríos son los rincones, las columnas, los puntos ciegos, las zonas o pasillos sin salida, laterales de lineal, zonas con poca luz, zonas sucias, por ejemplo, estantes bajos y altos que en realidad no son para exhibición y áreas peligrosas. Algunos ejemplos. En el primero tenemos un in-shop, por ejemplo. Los puntos calientes son el mostrador, la caja, los probadores que están ahí también. Los puntos azules más oscuros son los puntos fríos, como vemos en las esquinas, esas zonas que nadie ve, etc. El segundo es, por ejemplo, un supermercado, un mini market pequeño. La zona de caja es un punto caliente, la zona de productos básicos también es una zona caliente, zonas con mucha iluminación, donde está esa mujer cogiendo la fruta, es un punto caliente. Pero las esquinas donde están las columnas son puntos fríos. Por ejemplo, tenemos dos columnas ahí que esos puntos no se rellenan con algo y esos son los puntos fríos. Otro ejemplo es también esta tienda de ropa masculina. Podemos encontrar en la caja puntos rojos que los define muy bien y los puntos azules normalmente en las esquinas donde está entre la exposición del producto, el escaparate y esas zonas donde no hay producto o ese espacio es un punto frío. Como conclusión, la animación del punto de venta son acciones que buscan la exposición del producto, mejorar las ventas y generar una experiencia en el cliente. Las ambientaciones, ¿cómo la podemos definir? Como sensoriales o temporales. Los principales factores que influyen en la animación son el mobiliario, la decoración, la iluminación y el color. Disposición del mobiliario, por ejemplo en espiga, que sea libre, en parrilla. Zonas de punto de venta fríos y calientes, y tenemos los puntos fríos y calientes, que pueden ser artificiales o naturales. Espero que con esto hayáis entendido un poquito más sobre las acciones que nosotros podemos hacer dentro de un punto de venta para mejorar la venta y la exposición correcta de los productos. Nos vemos en una próxima explicación.